la historia del Mundial de Fútbol es la historia del mundo porque el deporte a lo largo de los últimos 100 años está directamente ligado con la historia de las telecomunicaciones y con la historia de la economía, de la sociedad. Por eso en Cámara FM queremos entender con el Mundial de Fútbol como pretexto algo de la historia del mundo y hemos invitado a quien sabe mucho de fútbol y quien sabe mucho de historia del mundo, Néstor Armando Alzate. Néstor, bienvenido. Andrés, muchísimas gracias. Como siempre, para mí es un privilegio estar aquí. Es un sueño estar aquí en Cámara de Comercio. Y para nosotros tenerte y compartir este proyecto además con otras estaciones de radio en el departamento, porque creo que te este tema cuento es... una cosa. Señor. Yo trabajé en todos los grandes, Caracol, RCN, bueno, lo que quieras. Y siempre me soñé con trabajar aquí. Y nunca trabajé aquí en la Cámara. Bueno, pero tengo la feliz oportunidad de estar aquí. Y ya es de por sí, ya es un sueño cumplido. Y esperamos que se repita, así como es un sueño cumplido, hacer este recorrido por los mundiales de fútbol de tu mano y llegar a un momento histórico probablemente en el recorrido del fútbol mundial, que es México 70. México 70 los futboleros lo recordamos por esa selección de ensueño de Brasil, pero detrás de eso y detrás del Estadio Azteca y todas estas historias hay una historia muy convulsionada del país sede. Háblanos por favor de México 1970. Empecemos porque México ha tenido una característica. ¿Cuántos mundiales ha hecho México? Va por el tercero. Hizo el del 70, el del 86. El del 86, que luego hablaremos de que Colombia renunció a ese mundial. Sí. Y en este mundial participa con Estados Unidos. Mostrame cuál otro Canadá. País ha hecho 3 mundiales. De acuerdo. Que yo recuerde, ninguno. De acuerdo. ¿Cierto que no? Ninguno. Y el único país latinoamericano que ha hecho unos Juegos Olímpicos, claro que sí. Claro. No, bueno, ya acuérdate que Brasil hizo Olímpicos también. Sí, pero lo traigo a colación es porque México, que tiene una personalidad que es muy especial, que yo admiro profundamente, porque la resiedumbre de su identidad es algo que yo creo que es el gran capital que tiene ese país y es lo que lo convierte en un referente de América, México. 2 años antes del Mundial fueron los Juegos Olímpicos del 68. Pero esos Juegos Olímpicos estaban manchados de sangre porque meses antes vino la matanza de Tlatelolco de los estudiantes. Siempre los gobiernos dictatoriales lo que pretenden es limpiarse la cara, lavarse la cara con estos eventos para enarbolar lo que ellos suponen son las bondades de su gobierno y de su justicia social y de todo ese cuento que ya suficientemente conocemos, que son los que justifican los excesos regularmente con ellos se defienden. Y entonces vinieron los Juegos Olímpicos del 68. Pero un paréntesis, Néstor, no era México una dictadura, era un gobierno democrático del Partido Revolucionario Institucional que llevaba el PRI. décadas y décadas en desde el poder, el 30. Tanto que lo llamaban la dictadura perfecta porque con elecciones siempre era el mismo proyecto político. Sí. Pero no necesariamente cuando hablamos de dictadura tiene que ser tomada por la fuerza, sino que los autócratas, cuántos se han elegido, y aunque no tengan oficialmente el título de dictador, en la práctica lo son. Pues me vas a decir a mí que Putin no es un dictador, y es elegido, es un presidente elegido, y así muchos. Sí, este era un gobierno elegido, pero que llevaba mucho tiempo en el poder como proyecto, eso es. Entonces llega 1968. Y vienen estos Juegos Olímpicos que además estaban signados también por algo que estaba ocurriendo en los Estados Unidos, la revolución de los derechos civiles. Ese mismo año, en abril, habían matado a Martin Luther King. Y en julio habían matado a Robert Kennedy, en el 68. Y recuerdas que los atletas de los Juegos Olímpicos gestaron ahí, casi que se podría decir que un movimiento espontáneo. O si lo habían estudiado desde antes, por lo menos se lo habían guardado muy bien guardado.
Y simplemente era comprensible que así fuera, porque si hubieran hablado de eso antes, no los habrían llevado, o simplemente les habrían cortado las alas antes de empezar a volar. Y entonces vino aquello del Black Power, ¿te acuerdas? La mano con el puño cerrado, creo que era el brazo derecho, ¿cierto? La mano derecha, el puño cerrado, enguantado el puño, ¿cierto? Para hablar del poder del negro, Black Power. Y varios de los atletas fueron enviados al ostracismo directamente, fueron perseguidos en Estados Unidos y les acabaron sus carreras deportivas. En esos Juegos Olímpicos hubo algo que a mí jamás se me va a olvidar, y fue aquel salto estratosférico de Bob Beamon, de los 8.90 en el salto largo. 8.90, que fue una cosa descomunal. Bueno, y vamos por otro lado. Y vinieron entonces, vino el campeonato mundial. Este mundial, Italia era una gran potencia, Alemania era lo suyo. Veníamos del antifútbol del 66. Del antifútbol del 66. Y llegamos con esos elementos y ya lo que te decía, ya la táctica muchas veces se imponía al talento, particularmente en Europa. En América todavía se respetaba el talento y primaba sobre la táctica o la estrategia. Pero los italianos habían impuesto este fútbol el táctico. Catenaccio de Helenio Herrera, que era defienda y defienda y defienda y defienda y defienda. Y llega a Brasil, yo creo que es el único equipo en la historia que ha jugado con 5 números 10, con 5 volantes creativos. Como hay en nuestra audiencia personas que no son seguidoras del fútbol, el 10 es el cerebro de un equipo, ¿sí? Entonces esto era un equipo con 5 cerebros, bueno, con 11 cerebros. Y se suponía que venía de un antifútbol, que era simplemente que detener la exquisitez del balón, la exquisitez del jugador. Sin embargo, no pudieron. Fue tan avasallante que yo me acuerdo aquel partido con Uruguay, el gol que nunca fue. ¿Te acuerdas del famoso gol? El gol de Pelé. El 8, sí, que le hizo a Mazurkiewicz. Sí. Le sale por atrás y toma la pelota y se le va por un lado. Más ese cuarto gol que es una obra de arte. Pelé como se la pone así a Carlos Alberto contra Italia en el 4-1. ¿Cierto? Sí, que es muy bonito porque aquí es donde uno dice el fútbol es plasticidad y el deporte. Y el que hizo Pelé con la cabeza que se levanta con su cabeza más arriba que las manos de Mazurkiewicz estiradas. ¿Cómo sería ese salto? No, eso fue un campeonato que yo creo que nunca más volveremos a ver. Más allá de los equipos que participaron, fue por esa selección de Brasil. Yo creo que es un monumento al fútbol. Y con una particularidad, y es que fueron Brasil, Italia, Alemania, Uruguay, los 4 primeros 4 campeones. Es decir, los 4 campeones además, y que terminó el título con goleada, 4-1. Y finalmente, para despedir esta corta conversación sobre 1970, decís que es el mejor mundial de la historia. ¿El fútbol evoluciona, el fútbol cambia o el fútbol llegó a un momento y ya no volveremos allí? No, es que, mira, yo creo que hay oleadas, hay modas. Por ejemplo, el que viene, el del 74. Si me hablas de fútbol, el del 74 fue superior al del 70, por un equipo. Como el del 70 fue Brasil. El del 74, esa naranja mecánica de Holanda, es una cosa increíble, la forma como revolucionaron el fútbol, porque ya inclusive se había pasado de jugar con 4 en el fondo, 3 en la mitad, 2-1 o 4-2-4. Regularmente ya era lo que llaman en línea, es decir, dos centrales, 2 en aquella época eran marcapuntas, ahora llaman disque laterales, muy charro me parece a mí. Ya carrileros. Sí, carrileros. Oye, entre otras cosas, oye, es increíble la forma como embolatan la pita, hombre, para que nadie pueda entender, hombre. Ahora es que el volante pinza, y ese cuál es, hombre. Pues el volante, los interiores. Hombre, los interiores en los pantaloncillos son... Yo me acuerdo que antes, hermano, era
los dos laterales, pues los dos marcapuntas, los dos back centro, el uno stopper y el otro el líbero, un volante que era el 6, dos volantes mixtos, no, un volante mixto que era el 8, el 10 que era el de creación y 3 en ataque, un puntero derecho, un puntero izquierdo y un centro delantero. Y se jugaba así. Y entonces, ahora, no, es que el bloque lo mueven. Hombre, yo me pongo a ver un partido de fútbol y yo digo, Dios mío, ¿dónde está el bloque? ¿Cómo es que se mueve? Si esto lo hacían hace 50 años. El lateral salía, yo no conozco dos laterales, o como los llaman ahora, extremos, que fueran más efectivos que Gerardo Moncada y Ortiz, el del Nacional. Esos llegaban y ganaban la raya y venía el centro aquí, ¡pin! ¡Gol! Esos no la rebajaban. No, ahora los extremos. Luis Díaz y Olise, ¿cierto? Son punteros derecho e izquierdo que ahora tienen la tendencia a no ir hasta el fondo de la raya, sino más bien intentar la diagonal. Por eso juegan con perfiles cambiados. Porque cuando vos sos derecho, si vos sos derecho, al patear desde la derecha hacia el centro, la parábola tiene que ser muy recta, es decir, es muy difícil. Pero si tenés la pierna cambiada con diagonal, ¿por qué Olise mete todos los goles? Porque es que tiene pierna cambiada para meterla con la izquierda, que es la que le da hacia el centro. Bueno, pero ese es otro cuento muy distinto. Entonces... Pero con esta diatriba de Néstor Armando Alzate contra los teóricos del fútbol que le ponen más misterio del que tiene, y porque esto es básicamente una celebración en la que hablamos de juego, hombre, disfrutamos y ganamos. Estos comentaristas de ahora, qué pena, pues no es nada personal, no todos, sino que la tendencia mundial, embolatan a los nules en una mateguadua, hombre. Con esta diatriba de Néstor contra sus colegas, estamos hablando... No me pongas en esas que contra mis colegas, que los amo entrañablemente, sino que es la tendencia, que ya, si ellos no se adaptan a ese lenguaje, lo sacan. Sí, de acuerdo, no, además... Es decir, yo hablo con muchos y me dicen, hermano, tengo que decirlo porque es que así se habla ahora. Además, no es un asunto solamente del periodismo. El periodismo da cuenta de unas realidades de la sociedad, de unas realidades del juego, y el fútbol nos lo están empacando lo mismo de estas maneras. Que cuando vos ves a los reporteros que siempre el tipo lo cogen con la mano en la masa y sigue siendo presunto. ¿Presunto o supuesto? Ahí tendremos que hablar de las ocasiones en que el fútbol cambia sus normas, como ha ocurrido gracias a genios como los que hablamos, como René Higuita, que hizo que las normas del fútbol cambiaran. Pero vamos a dejar hasta aquí este recorrido por México 70, campeón Brasil, con la historia de un país entrañable para nosotros, y regresamos luego en Cámara FM.